Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica acerca de los santos sacramentos. Nos apoyamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Preguntas 567 a 571. Y después veremos nombres y padrinos de 572 a 577. Necesidad del bautismo y obligaciones de los bautizados. Pregunta 567. ¿Es necesario el bautismo para salvarse? El bautismo es absolutamente necesario para salvarse, habiendo dicho expresamente el Señor: el que no renaciere en el agua y el Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. Esto lo vemos en San Juan 3:5, cuando Nicodemos dijo: Señor, ¿cómo yo puedo entrar en el seno de mi madre siendo ya mayor? Y bien, nuestro Señor hablaba del bautismo cristiano. Entonces, el bautismo es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque el hombre, al perder Adán, nuestro primer padre, al perder la gracia y la santidad, bien nos comunicó una naturaleza humana despojada de los dones que Dios le había dado. En nuestro Señor Jesucristo, precisamente, Hijo de Dios encarnado, dio su vida para rescatarnos y devolvernos la gracia. Entonces, con el bautismo se comunica la vida divina, la gracia, la santidad, y por lo tanto es necesario para chicos y grandes. Ahora puede decir, pero ¿qué culpa tiene un niño? Un niño no tiene ninguna culpa, ni sabe hablar, ni tiene uso de razón. El problema es que nació separado de Dios, de un pecado que él no cometió, pero que heredó. Supongamos, si mi padre es rico y pierde toda su fortuna, yo al nacer no tengo ninguna culpa, pero nazco con deudas y nazco pobre como mi padre. Ese es el problema. Y es lo que los protestantes pobrecitos no entienden. Otra pregunta muy interesante: ¿qué pasa con los que no están bautizados y que quieren realmente hacer la voluntad de Dios? Pregunta 568 más bien. ¿Puede suplirse de alguna manera la falta de bautismo? La falta del bautismo puede suplirse con el martirio, que se llama bautismo de sangre, o con un acto de perfecto amor de Dios o de contrición que vaya junto con el deseo, al menos implícito, del bautismo, que se llama bautismo de deseo. Entonces, por ejemplo, una persona se prepara para bautizarse, una persona adulta se prepara para bautizarse, quiere ser bautizada y la matan por ser ya cristiana. Y bien, ella queda bautizada como los santos inocentes. En su sangre Dios la purifica en esto. Por ejemplo, Santa Emerenciana, cuando estaba orando junto al sepulcro de Santa Inés, murió apedreada por los idólatras. No había sido aún bautizada. Recibió el bautismo de sangre. Ella ya creía en Cristo, tenía fe en Cristo, y bien, la mataron porque es creyente en Cristo, queda bautizada en su sangre. El emperador Valentiniano II, siendo catecúmeno, es decir, preparándose para el bautismo, creyendo en Cristo, en la fe cristiana, católica, fue asesinado sin haber podido recibir el bautismo. San Ambrosio, haciendo el elogio del emperador, consuela al pueblo y a la familia, confiando en que habría sido purificado por el deseo de recibir dicho sacramento en la instancia con que lo pidió. Entonces, hay bautismo, podemos decir, de sangre. Son creyentes de Cristo matados por ser creyentes de Cristo. Y hay también, y esto es algo consolador para las almas de buena fe fuera del cristianismo,
los que tienen conocimiento que hay Dios arriba, los que tienen el deseo de cumplir la voluntad de Dios, los que siguen la ley natural que está inscrita en su corazón, bien tienen el deseo del bautismo y por lo tanto Dios los purifica. Entonces ahí podemos hablar de 3 bautismos: el bautismo real, normal, sacramental, hecho en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; el bautismo de sangre, los que son matados porque creen en Cristo y están lavados con su sangre; y el bautismo de deseo, que es un perfecto acto de amor de Dios, su contrición de sus pecados, que vaya con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Una persona no cristiana sabe que hay Dios arriba, se arrepiente de sus pecados: Dios mío, piedad, misericordia, quiero hacer tu santa voluntad. Y la voluntad de Dios es que se bautice. Entonces tiene el deseo de bautismo y recibe la gracia. Pero esto es poco difícil para salvación de esta gente, siendo rodeados de una civilización, de una religión falsa, de costumbres malas, no teniendo la gracia. Es difícil su salvación. De ahí la importancia de bautizar con el sacramento y de favorecerlos con el conocimiento de la doctrina cristiana y una civilización cristiana. ¿A qué está obligado quien recibe el bautismo? ¿Cuáles son los compromisos del bautizado? Quien recibe el bautismo está obligado a profesar la fe católica cristiana y a guardar la ley de Cristo y de la Iglesia. De hecho, cuando se bautiza un niño, el sacerdote pregunta a Pedro, Pablo o María: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Pido la fe. ¿Qué te alcanza la fe? La vida eterna. Y bien, si quieres cumplir la vida eterna, cumple los mandamientos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como tú mismo. Entonces, guardar el bautizado está obligado a profesar la fe cristiana y guardar la ley de Cristo y de la Iglesia. ¿A qué cosas renuncia cuando se recibe el santo bautismo? Cuando se recibe el santo bautismo, bien, uno renuncia por siempre al demonio, a las obras y pompas y seducciones del demonio y del mundo. Renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Esto es un pacto que se hace con Dios. Por esta razón, no se puede bautizar a los adultos sin darles una formación cristiana, conocimiento de la ley de Cristo, de los mandamientos, de la fe, de la moral y del Evangelio. A los niños se bautiza por otra razón, porque un niño está en peligro de no poder salvarse siendo niño. Se bautiza, pero el adulto, antes de bautizar, tiene que conocer el Evangelio, tiene que vivir según el Evangelio, tiene que renunciar precisamente al demonio, a sus obras, a sus seducciones, a todo lo que es pecado. Por eso bautizar a un adulto sin darle ninguna formación no es correcto. ¿Por qué? Porque va a volver a la vida pagana que tenía, vida de pecados. ¿Por qué la iglesia primitiva fue tan fuerte al inicio? Que bien fue tan fuerte porque no admitían al bautismo gente sin formarlos, sin que esta gente cambie su modo de ser, de vivir, de actuar, sin vivir los mandamientos, no los bautizaban. Y una vez que estaban bautizados, bien esta gente vivía realmente de una manera ejemplar, y era su manera ejemplar una prédica constante con los paganos. Ahora, renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones, dice el bautizado. ¿Y qué significa esto? ¿Qué se entiende por obras y pompas del demonio? Por obras y pompas del demonio se entienden los pecados y las máximas del mundo, contrarias a las máximas del Santo Evangelio. Entonces, renuncio a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, significa yo renuncio a la manera de ser, de comportar, de negociar, de vivir, de hablar, de pensar
todo lo que es contrario al Evangelio. Yo renuncio a todo lo que es contrario al Evangelio, a su moral, a su doctrina, a su enseñanza. ¿Por qué se dan nombres a los niños y padrinos? Pregunta 572. ¿Por qué se pone el nombre de un santo al bautizar al niño? Se pone el nombre de un santo al que se bautiza para colocarlo desde luego bajo la protección de un celestial patrono y para que saliente de la imitación de sus ejemplos. Entonces, queridos hermanos, hoy se dan cualquier nombre a los niños. No, a los niños deben darse nombres de santos y santas para que en el cielo tenga un protector y en la tierra un modelo que imitar. Entonces les aconsejo mucho buscar nombres de santos y poner únicamente nombres de santos a sus hijos y no nombres de cualquier nombre. ¿Quiénes son los padrinos y madrinas del bautismo? Los padrinos y madrinas del bautismo son aquellas personas que por disposición de la iglesia tienen a los niños en la Sagrada Fuente, contestan por ellos y salen fiadores ante Dios de su cristiana educación, especialmente si en esto faltasen los padres. Entonces, los padrinos frente a Dios tienen la obligación de la cristiana educación de los hijos si los papás faltaran. Estamos obligados a cumplir las promesas y renuncias que nuestros padrinos hicieron por nosotros en el bautismo. Si los bautizados estamos obligados a cumplir las promesas y renuncias que nuestros padrinos hicieron por nosotros, porque solo en esta condición nos recibió Dios en su gracia, en su familia. Un niño que se inscribe en el registro y que es heredero de millones y millones de fincas y carros y casas, no se arrepiente más tarde cuando tiene uso de razón. El bautismo nos hace hijos de Dios y por lo tanto el pacto hecho en nuestro nombre sigue vigente. ¿Qué personas deben elegirse como padrinos y madrinas? Deben elegirse por padrinos y madrinas personas católicas de buenas costumbres y obedientes a las leyes de la iglesia. Entonces, una persona para ser padrino o madrina debe ser católica, debe ser practicante, debe tener buenas costumbres, por ejemplo, no vivir en unión libre, en adulterio u otras cosas. Esto no es tener costumbres católicas y obedientes a la ley de la iglesia. ¿Cuáles son las obligaciones de los padrinos y madrinas? Los padrinos y madrinas están obligados a procurar que sus hijos espirituales sean instruidos en las verdades de la fe y vivan como buenos cristianos, edificándolos con buenos ejemplos. Entonces, los padrinos tienen la obligación de la formación cristiana de sus hijos, vivir según las verdades de la fe, y ellos tienen que edificarlos con buenos ejemplos. Por eso una persona que vive mal, no cristianamente, no puede ser padrino o madrina. ¿Qué vínculos contraen los padrinos del bautismo? Los padrinos del bautismo contraen parentesco espiritual con el bautizado y este parentesco produce impedimento de matrimonio. Un padrino, una madrina, no puede casarse con su ahijado. Es un parentesco que impide el matrimonio. Entonces, queridos hermanos, bautizar cuanto antes, escoger nombres cristianos, nombres de santos y santas para sus hijos y tener padrinos realmente católicos, ejemplares, que vivan la moral cristiana, costumbres cristianas, obedientes a la ley de Dios, sea un ejemplo por sus hijos. Que Dios los bendiga.